En el Centro de Anatomía e Identificación Humana de la Universidad de Dundee, el equipo de Huesos con Historia está a punto de trabajar un nuevo caso dramático en torno a un misterio arqueológico sin resolver. Tenemos 113 esqueletos, todos hombres, señales de condiciones inusuales. No hablamos de una o dos osamentas, hablamos sobre cientos, así que es una gran historia. El caso será dirigido por la antropóloga forense, la profesora Sue Black. La doctora Santi Mallet reunirá evidencia histórica, mientras que la profesora Caroline Wilkinson reconstruirá los rostros de los muertos. En York se encontraron más de 100 osamentas en 10 fosas comunes. Es un descubrimiento arqueológico extraordinario y el mayor caso con que el equipo jamás debió trabajar. Pero ¿por qué murieron tantas personas aquí? Esto es muy inusual. Sinceramente, nunca vi una tumba como esta. No. El rastro nos llevará 350 años atrás, a uno de los eventos más traumáticos y cruciales en la historia británica. Se lanza directamente al rostro del enemigo. A una época donde la intervención médica podía ser tan peligrosa como la vida en el campo de batalla. Si me abalanzo hacia el hombro, las probabilidades son que mueras. Cuando los hombres creían que estaban atrapados en el Armagedón. Pensaban que luchaban en la última batalla entre Jesucristo y las fuerzas del Anticristo. Y la historia sorprendente de un hombre. ¡Oh, cielos! Esto es descabellado. Que no solo cambiará nuestra visión sobre cómo se peleó la Guerra Civil Inglesa, sino que también abrirá una ventana única al nacimiento de la democracia en sí. Huesos con Historia, los 113 de York. En el corazón de York, el equipo de Huesos con Historia instaló su unidad forense móvil, cerca de donde recientemente se exhumaron los restos de 113 personas. Este es el caso más grande que el equipo jamás asumió. Miembros de la comunidad arqueológica local preparan una selección de restos de 10 fosas comunes descubiertas en 2007 más allá de las murallas de la ciudad. Todas las osamentas identificadas son hombres. Pero también se encuentran los restos de 2 cuerpos más que les dieron problemas a los arqueólogos desde la excavación. Sus huesos muestran señales de anormalidades desconcertantes. ¿Por qué las 113 personas terminaron enterradas juntas? ¿Y cuál es la verdad detrás de los cuerpos desfigurados? La profesora Sue Black y la doctora Santi Mallet llegan desde la central en Dundee. Juntas llevarán a cabo una examinación preliminar de los huesos recuperados. Son muchos. Inmediatamente encuentran señales de traumatismos y fracturas sanadas en los huesos. Mira, hay un problema en el codo. Si es una dislocación, es muy difícil dislocar esta articulación. Es difícil hacerlo. Luce como si le remodelaron la muñeca. Me pregunto si es una fractura previa. Los huesos son de hombres fuertes, jóvenes de edad media. Pienso que estamos ante un hombre. Tiene un mentón muy definido. Robusto. Estoy de acuerdo. Sin ninguna causa obvia de muerte. Presentan fracturas previas, Pero sanaron, y sí. tienen lesiones asociadas a su vida pasada. ¿Pero por qué murieron? No sé. No sé. No hay evidencia de la causa de la muerte. En ninguno de ellos. No hay un proceso de enfermedad obvio, de traumatismo. ¿No? No hay nada que diga que los mató. Los mató a todos, pero no dejó rastro. No lo vemos. Y hay muchas cosas que no dejan rastro. Giran su atención a las 2 cajas que los arqueólogos separaron y señalaron como particularmente extrañas. Dentro de la primera se encuentra el esqueleto de un hombre increíblemente robusto, a primera vista consistente con el resto del grupo.
Hablamos de un adulto bastante grande y robusto. Sí, Algo más que tiene ese hueso es que presenta una gran cantidad de torsión. torsión. Porque puedes ver que ese es el músculo adherido. Solo intenta tener un poco más de agarre. Pero tiene una característica muy inusual que lo diferencia de los demás. Los huesos de sus manos están fusionados. Bien, eso es interesante. Te diré por qué es interesante. Porque es una fusión congénita de los carpos. Una función congénita de los carpos es realmente extraña, pero no le habría dado muchos problemas de discapacidad. Todo lo que pierdes es un poco de movilidad con eso. Su meñique llega hasta ahí, y nunca pudo llegar hasta aquí. Luego está la última serie de huesos que Sue y Santi deben examinar. Este hombre tiene un defecto óseo mucho más dramático. Cielos. Bien, Vaya, 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 vaya. esto es muy inusual. Tanto su codo como rodilla están fusionados. Los huesos crecieron juntos. Para Sue, esto no luce como la lesión encontrada en los otros cuerpos. Cielos. Sabes, podrían ser tantas cosas. Si tomas la extremidad izquierda, aquí está el húmero, que está de esta forma, en ángulo recto con el codo. Pero mira cómo está fusionado. Y la articulación fusionada de la rodilla lo vuelve aún más discapacitado. Debo decir que eso es descabellado. Ese es un ángulo muy extraño. Pero mira este refuerzo que tenemos aquí. Una gran cantidad de músculo que reorganizaron. Así que no se trata de alguien que se debilita y no se Correcto. mueve. Funcionalmente sería mejor si estuviera fusionado verticalmente. Recto. Sue descubrió lo que cree puede ser una enfermedad congénita extraña en dos hombres diferentes. Su primera idea es, ¿podrían estar emparentados? Esta es una serie de huesos carpos fusionados peculiarmente, los más inusuales que alguna vez vi. Y muy cerca está la fusión más descabellada del codo y una rodilla a 90 grados. Realmente me gustaría saber si son familiares. Sí. La enfermedad que estos dos hombres sufrieron es completamente inesperada, dada la naturaleza del resto del grupo. Tiene una discapacidad distintiva. Una discapacidad distintiva. Ahora es una investigación doble. Primero, el grupo como tal, que son más de 100 hombres. ¿Quiénes fueron y qué los mató? Pero también, ¿cuál es la historia de estos dos hombres con los huesos dramáticamente fusionados? Las pruebas se realizan inmediatamente. Eso incluye análisis de ADN, tomografía computarizada, análisis isotópico y datación por radiocarbono. Lo que haré es tomar algunas muestras de este fémur, que es la pierna derecha del hombre con la deformidad extraña. Tomaré 2 muestras diferentes. Una de ellas la usaremos para el análisis de isótopos estables en busca de su origen y que nos dirá sobre su dieta. La otra se usará para datar la muestra porque eso realmente determina cuándo murieron estas personas. El equipo necesitará esperar algunas semanas para que los resultados regresen. Mientras tanto, Santi necesita reunir evidencia del área. Así que a la mañana siguiente se reúne con el arqueólogo local Graham Bruce, quien supervisó las excavaciones. Graham excavó un lugar a unos 100 metros afuera de las murallas de la ciudad de York, defensas que están de pie desde los tiempos romanos. Bien, aquí estamos. Este es el lugar donde encontramos las fosas comunes. En la Edad Media había una iglesia sobre este lugar y Graham esperaba encontrar un cementerio medieval tradicional. Pero en su lugar quedó impresionado al descubrir grandes fosas con los cuerpos de más de 100 hombres. Tenemos algunas fotografías de las tumbas.
¿Ves esta? Ya veo. ¿Ves lo que tenemos? Todos están alineados. Están alineados dentro de las tumbas. ¿Las fosas comunes estaban por aquí? Principalmente estaban dentro de la iglesia y respetaban las líneas de división principales. Así que las paredes probablemente todavía estaban de pie, al menos parcialmente, Sí. cuando cavaron las tumbas. Cavaron las fosas comunes dentro de la iglesia, y Graham cree que esto debió haber pasado algún tiempo después de que los registros mostraran su caída en la década de 1580. Graham cree que las tumbas deben datar de antes de 1700. Para el siglo XVIII en York, se tienen mejores fuentes cartográficas, y los mapas muestran a esta área como una tierra abierta para la agricultura con ningún otro edificio sobre ella, así que no se tenía ningún lugar para construir un gran cementerio del siglo XVIII cerca de aquí. Sí. La datación por radiocarbono confirmará si la teoría de Graham es correcta, pero si las fosas comunes sí datan desde cerca de 1600, ¿cuál pensaría Graham que es la causa? Al ver la manera en que los enterraron, ¿cuál es su teoría al respecto? Cuando empezamos a encontrar las fosas comunes, obviamente uno comienza a preguntarse por qué. Claramente es un gran cataclismo que hizo que todas estas personas murieran al mismo tiempo. Y a mediados del siglo XVII se tiene la Guerra Civil Inglesa. La teoría de Graham es que estos cuerpos pudieron ser víctimas de la Guerra Civil Inglesa, sin mujeres ni niños entre el grupo. ¿Realmente pudieron ser soldados de uno de los periodos de conflicto más brutales de Gran Bretaña? De regreso a la central en Dundee, Santi y Sue ponen al tanto a la profesora Caroline Wilkinson al usar gráficos por computadora del lugar de sepultura y de los dos cuerpos más curiosos. Y estos son nuestros dos individuos. Pero no los trataron de forma diferente. Sí, exactamente. Es decir, los enterraron de la misma forma. De la misma forma. ¿Hay muchos de ellos? Sí. 113. Sabremos más, pero esto nos ayudará. El equipo concuerda en que lo más obvio para comenzar la investigación más grande es reunir más detalles sobre la guerra civil y cómo pudo afectar a la ciudad de York. ¿Cómo es que enterraron al hombre con una rodilla y un codo severamente fusionados entre lo que pudo ser un grupo de soldados? Debemos descubrir mucho más sobre este tipo. Por ejemplo, ¿qué hacía entre esta población para comenzar? Sí, porque está discapacitado. Sí, absolutamente. No puede obviarse el hecho que tiene una discapacidad física. ¿Qué hace un hombre discapacitado en el servicio militar? Y al igual que los demás, tenía uniones de músculos fuertes. Así que era activo. Es una gran historia. Sí. La profesora Caroline Wilkinson hará la reconstrucción de los rostros de los dos hombres con los huesos fusionados desconcertantes. Empieza con el hombre de unos 40 años, con solo la mano fusionada. Eso podría ser un hueso nasal. Excelente. Así que tenemos una nariz prominente, pero no luce subdesarrollada. En esta etapa temprana, el rostro de este hombre no parece estar afectado por su enfermedad ósea, aunque Caroline encuentra algo que afectará su apariencia. Perdió uno de sus dientes frontales en la parte superior, y eso fue antes de que muriera, así que sanó muy bien. Esto parece ser consistente con que fuese un soldado. Perder los incisivos frontales es algo común entre los combatientes. Los dientes a sus costados lucen bastante sanos, no muestran signos de deterioro, así que quizás un golpe es la opción más aceptable. ¿Pero qué hay del hombre más severamente afectado con un codo y rodilla fusionados? Luce significativamente más joven. Ese es un hueso frontal, presenta una protuberancia en la frente muy pronunciada. En otras palabras, el arco superciliar tiene una característica muy masculina. Tiene huesos nasales grandes, similares al otro hombre. Y con este cráneo, hay signos posibles de desarrollo óseo anormal. Eso va ahí. La altura de la órbita luce muy pequeña. La distancia entre la nariz y la boca también es bastante corta.
Será realmente interesante juntar todo esto para ver qué le sucede al resto del rostro. Caroline escanea las piezas fracturadas de ambos cráneos con un escáner láser 3D. La reconstrucción final sucederá mediante un programa de computadora. Luego, todas las señales de cualquier desorden en sus rostros empezarán a relucir. Pero ¿cómo estos dos hombres y otros 111 terminaron en fosas comunes en York? ¿Y cuán involucrada estaba la ciudad en la guerra civil? La primera guerra civil inglesa se peleó entre 1642 y 1646, cuando los partidarios del Parlamento se rebelaron en contra del reinado tiránico del rey Carlos I. Al inicio, Inglaterra estaba dividida. Las fuerzas parlamentarias controlaban el sur, y el norte estaba bajo el control monárquico. Vieron a York como la clave para controlar todo el norte de Inglaterra. Registros históricos relatan que en la primavera de 1644, las fuerzas parlamentarias avanzaron hacia el norte y sitiaron la ciudad. Así que, ¿cuál fue el impacto que esto causó en la población de York? En lo alto de la muralla de la ciudad, Santi se reúne con el historiador de la guerra civil, Martin Bennett. ¿Quiénes peleaban? Dentro de la ciudad tienes al ejército real de Earl de Newcastle. Cerca de 4.000 de sus soldados estaban dentro de la ciudad. En esta parte donde estamos, bien, ¿quién estaba afuera? Afuera hay 3 ejércitos parlamentarios. Cuando los 3 ejércitos se reunieron, había alrededor de 30.000 hombres como máximo. Pero seguramente, ¿sería fácil tomar la ciudad con 30.000 hombres? Hay 2 formas de tomar una ciudad. Una es tomarla por asalto, la otra es privarles de comida. Ambas conllevan sus riesgos y los parlamentarios inicialmente intentaron privar de comida a la guarnición. Pero eso no sería fácil. Parece que los soldados monárquicos recogieron todas las cosechas de las áreas aledañas y por lo tanto estaban bien preparados. No llegaron a la etapa de comer perros, gatos y ratas porque hay mucha comida, mucha agua, muchas cervecerías en el pueblo que producen cerveza, la cual es... Y efectivamente tienen lo suficiente para sobrevivir las 11 semanas de este asedio. 30.000 soldados parlamentarios pasaron 3 meses acampando fuera de las murallas de la ciudad. Parecía que este era el momento crítico de la participación de York en la guerra civil. ¿Nuestros 113 fueron parte de esta fuerza de asedio? Sorprendentemente, el asedio está muy bien documentado. Cerca de King's Manor, Martin le explica a Santi quiénes participaron. Adentro tienes las tropas de Earl de Newcastle. Al tener a los monárquicos dentro de las murallas, las fuerzas parlamentarias se reunieron alrededor de la ciudad. Lo que pasó primero es que los escoceses llegaron a esta área, en la que el río Ouse fluye hacia adentro y sale de la ciudad. Así que todo este sector aquí lo ocupan las fuerzas escocesas. Las fuerzas de Fairfax ocupan esta parte desde el Ouse hasta el río Foss. Lo que pasó después es que a finales de mayo el ejército de Earl de Manchester llegó y ocupó el territorio. Ahora la ciudad está completamente rodeada. Así que ellos de alguna forma se expandieron. Tan pronto como logran eso, empiezan a moverse hacia las murallas y los suburbios empiezan a caer en las manos del Parlamento. Y Martin tiene una teoría sobre de cuál de estos ejércitos provenían nuestros hombres. Las fuerzas de Fairfax comenzaron a tomar los suburbios afuera de Whamgate. Sí, así que eso significa que nuestra fosa común está aquí. Está en esta área aquí. No está lejos de las murallas de la Eso ciudad. está cerca, ¿verdad? Martin cree que nuestros hombres pudieron ser soldados de una parte muy particular del ejército parlamentario. 5.000 hombres bajo el mando de Lord Fairfax. Es un avance extraordinario tan temprano en el caso, pero los resultados de la datación de radiocarbono confirmará esto. Entre 1480 y 1687. Espera, 1480. Sí. Eso está bien. Estas fechas abarcan un periodo amplio con la guerra civil al extremo final. Pero el equipo sabe que pueden eliminar las primeras fechas por la evidencia arqueológica del terreno. Si recuerdan, dejaron de usar la iglesia en 1580, por eso luce como si estaba en ruinas cuando estos hombres llegaron. Así que estamos entre 1580 y 1687. Y en medio, justo en el centro, está la fecha del asedio. Así es. El asedio,
Al ser el único momento de este periodo en el cual tantos hombres estuvieron reunidos en York, el datar el entierro en la Guerra Civil Inglesa parece concordar. Parece como si nuestros 113 hombres nunca vivieron lo suficiente para ver la victoria, cuando los monárquicos se rindieron y abandonaron York en julio de 1644. Y ya sea que definitivamente fueron soldados parlamentarios bajo el comando de Lord Fairfax, solo se confirmará hasta tener los resultados del análisis isotópico. De regreso en Dundee, Sue echa un vistazo más de cerca a los dos esqueletos con los huesos fusionados. Este individuo fue excepcional, porque este es el que tiene la fusión más impresionante en el codo. Siempre tuvo la mano fija en una posición. Y como si eso no fuera suficiente, francamente, la pieza de resistencia absoluta. Miren eso, es el espécimen más inaudito que creo que jamás vi. Tenemos este hueso largo, el fémur. Tenemos este otro, la tibia en un ángulo recto. ¿Y dónde deberíamos tener una rodilla? No la hay. Hay hueso fijo. La investigación de Sue la hizo creer que esta sería una enfermedad con la clasificación más extraña posible. Ocurre en una persona cada 200.000 como máximo. Y lo ilustra mejor la mano fusionada del otro hombre. Le llaman síndrome de coalición tarsocarpiano, porque comúnmente los huesos más pequeños son los que se fusionan. Cuando el hueso se forma, antes de convertirse en hueso, es una gran cantidad de cartílago. Y si lo ven como queso cheddar, es ese gran pedazo de queso que nunca cortan, así que creemos que esta es una malformación de articulaciones. Esta es una enfermedad genética rara. Encontrar una de ellas es inusual. Encontrar dos individuos que presentan lo mismo no puede ser una coincidencia. El síndrome de coalición tarsocarpiana es una enfermedad genética que se hereda de padres a hijos. Es hereditaria. Si está en tu familia, se quedará en tu familia. ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda aleatoriamente y tener a alguien más con eso? No creo en las coincidencias. No creo en la hada de los dientes y no creo en coincidencias. Se tomaron muestras de ADN de los huesos de ambos hombres bajo condiciones estériles. Estos resultados podrían confirmar cualquier vínculo familiar entre los dos soldados, pero todavía faltan algunos días para que lleguen los resultados. Lo que es claro es que el hombre con el brazo y pierna fusionada debió vivir con su discapacidad desde el nacimiento. Pero ¿cómo pudo haber sobrellevado tal discapacidad severa hace 350 años? ¿Y qué función habría servido en el ejército de una guerra civil? Santi se dirige a la Universidad de Kent para reunirse con Julie Anderson, especialista en la historia de las discapacidades. Julie trajo consigo una serie de réplicas de muletas de madera y apoyos que el soldado discapacitado pudo haber usado. Lucen muy sencillos. Cualquier cosa que pueda ayudar a moverte. Sí, el diseño de las muletas es muy simple hasta el siglo XX. Generalmente eran piezas de madera, talladas, acolchonadas en el área de apoyo bajo el brazo. ¿Cuán móvil pudo ser el hombre? Para descubrirlo, al asistente de Julie, Jack, se le da una réplica de una muleta y un soporte para la rodilla que el hombre posiblemente hubiera usado. Ahora veamos. Veamos si no te caes. Lo intentaré. Sí. Ahora imagina si caminaras así todo el tiempo, obviamente te acostumbrarías, pero se puede mover bien, ¿verdad? Sí. No estamos frente a alguien que debía sentarse y no hacer nada. Todavía puede usar esta mano. Literalmente aquí es donde está fusionado. Así que puedes tener el movimiento en el hombro e incluso puedes usar la articulación de la muñeca. No hubiera luchado, pero Julie está segura que había muchos más trabajos que podía hacer. Tal vez habría trabajado como auxiliar, un cocinero o incluso, ya que era un hombre grande, custodiaba la ordenanza donde todas las municiones, mosquetes y cosas por el estilo se guardaban. Y Julie tiene ilustraciones inusuales sobre cómo las personas con discapacidades pudieron haber vivido durante ese tiempo.
Tengo algunas imágenes de una serie de Mira personas eso. discapacitadas de ese periodo. Tienen instrumentos musicales y otras cosas. Bien, pudieron ser personas trabajadoras. Debes recordar que no había institucionalidad antes del siglo XIX, así que las personas simplemente debían salir y ganarse la vida, lo cual muchas personas lo hacían como mejor podían. Hay personas con parejas. Esta persona parece estar ciega y alguien más lo guía. Sí, pero también era común. Formarían grupos y se cuidarían entre ellos. Es lo mismo que nuestro hombre en el ejército hubiera sido parte de un grupo y lo hubieran cuidado. ¿No lo hubieran visto como un extraño? No, en absoluto. De hecho, la palabra normal no se usa de manera común en el idioma inglés, sino hasta a inicios del siglo XIX. No había propósito para eso. No, no era necesario. Las personas solo eran quienes eran. Pero a pesar de esta tolerancia aparente, con frecuencia los familiares sufrían. Creencias religiosas extremas veían a las discapacidades como una señal de que las personas cometieron algún pecado. Los aislarían, la comunidad los rechazaría y era difícil. Algunas familias debían mudarse, pero con frecuencia cuando la persona discapacitada crecía, abandonaban el hogar. Y el ejército podría serles útil en estas circunstancias. ¿Personas con discapacidades pudieron haber ingresado al ejército para liberar a sus familias de esa carga? Claro que sí, y ya que el desempleo era un problema entre los discapacitados, con frecuencia el ejército les ofrecía un refugio para ellos, para que les pagaran por trabajar. Así que no es una sorpresa encontrar a personas discapacitadas en el ejército, incluso desempeñando un trabajo clave. Tampoco es una sorpresa encontrar a dos personas discapacitadas asociadas por apoyo. De regreso en Dundee, Caroline y su colega Chris Rim están a punto de reconstruir cómo hubieran lucido nuestros dos hombres. El hombre mayor no tiene el incisivo frontal por un golpe que obtuvo en el rostro, probablemente en batalla. Pero reconstruir el rostro del hombre con discapacidades más severas fue más complicado. Para mí ha sido un proceso realmente desafiante. Definitivamente tiene una asimetría extrema. Es interesante intentar reconstruir el rostro de alguien con una enfermedad congénita. Vemos algunas deformidades, algunos cambios en la estructura facial que quizás estén conectados a su enfermedad. Lo que hice fue tomar una nariz de la base de datos y luego intentar distorsionarla para que encaje con los huesos. Se puede ver que tenemos una forma torcida a los huesos nasales laterales, los huesos a los costados de la nariz, lo cual sugiere esta forma de aquí. Una de las cosas que noté mucho en la literatura para esta enfermedad es que quizás debamos considerar darle un ojo visco, porque eso parece ser una opción probable. Pero estos dos hombres realmente fueron familiares, así como su enfermedad inusual lo sugiere. Para descubrirlo, el equipo se reúne a escuchar los resultados del análisis de ADN, especialmente Sue, que está en vilo. Son un poco frustrantes ahora que los tenemos. Verás, eso ya no me gusta porque ya fuiste muy lejos. No tienen la misma madre. ¿Pero recuperamos su ADN? Sí. Se pudo encontrar ADN, no parece estar contaminado. Eso es bueno. Bien. Pero A pesar de buscar la información masculina en el cromosoma Y es demasiado. Uno debe irse directamente al nivel nuclear y no es factible encontrar ADN en ese nivel. eso es inaceptable, absolutamente No inaceptable. podemos decir que no son hermanos, hermanos fraternos, pero podemos decir que no están relacionados por la madre. Así que es posible que todavía estén relacionados, pero no podemos comprobarlo. Creo que las probabilidades de tener esta enfermedad en individuos que no están relacionados y que se encuentran en la misma tumba simultáneamente sería exagerarlo un poco. Aún así, podrían ser primos o medios hermanos. Pero, ¿de dónde eran? Los resultados de los isótopos también están aquí. Estos les ayudarán a determinar si los hombres eran parte del ejército parlamentario de Lord Fairfax. Los dos tienen la misma firma isotópica. Bien. Y tengo información interesante sobre la dieta, la cual es bastante interesante para estos hombres específicamente.
Tenían un consumo de pescado entre el 20 y 25% en su dieta, lo cual es realmente alto. Normalmente hablamos del 0 al 5%. En York lo tendríamos, a menos que sean de agua fresca. Pero ambos hermanos tienen un contenido alto de pescado. Debe ser costera. Este es un descubrimiento fascinante para el equipo. Los isótopos dicen que ambos hombres tuvieron una dieta marina alta. Pero esto, ¿cómo concuerda con la teoría que eran parte del ejército de Fairfax en York? El experto en guerra civil, Andrew Hopper, piensa que tiene la respuesta e invitó a Santi al puerto de Hull, en Yorkshire, para explicarle. Hull era el parlamento portuario más importante al norte en manos del parlamento durante las guerras civiles. Bien. Antes del asedio de York, también fue la base del comandante parlamentario en Yorkshire, Lord Fairfax. Una gran parte del ejército parlamentario de Lord Fairfax provenía de Hull y distritos aledaños. Esta era la sede de una flota mercante grande y muchos de los marineros se ofrecieron para luchar por el parlamento. Así que dices que estos tipos que investigo, que creía que eran soldados, originalmente pudieron ser marineros? Es muy probable que así fuese. ¿Pero por qué los marineros eran útiles para Lord Fairfax en el asedio de York? Todos los marineros de Hull pudieron haber sido expertos con el cañón, artilleros con experiencia, servido en los navíos mercantes armados. También pudieron haber sido personas que navegaron por el Mar del Norte, así que fueron artículos preciados en una situación de asedio. Así que la experiencia de nuestros hombres con los cañones a bordo de un barco los hubiera convertido muy útiles en una guerra de asedio. Lord Fairfax invadió la ciudad desde el suroeste entre los ríos Foss y Ouse e instaló a sus baterías de armas en Lamel Hill y desde allí abrirían fuego donde las defensas monárquicas estaban. Bien, eso es interesante porque las fosas comunes y especialmente a estos dos hermanos en armas los enterraron muy cerca, así que probablemente fueron parte de esta operación militar, ¿verdad? Sí, pienso que es muy posible. ¿Pero por qué un grupo de marineros dejaría su forma de vida y se enlistaría para combatir en el ejército de Fairfax? ¿Habría una motivación más grande detrás de sus acciones? Santi se reúne con la especialista en guerra civil Diane Purkis en Holy Trinity, en York, una iglesia simple que cree que los soldados parlamentarios hubieran aprobado. Ellos sintieron que eso era lo que Dios quería, sencillez y sobriedad absoluta. Todo lo demás era un insulto para Él. Esta sencillez estaba presente en toda la vida de las personas. Se vivía de la forma correcta, serías casto y leerías la Biblia todos los días. Muchos ingleses ordinarios se reunieron a la causa parlamentaria porque odiaban la iglesia intrincada y ritualista, la cual el rey Carlos I apoyaba, así como su creencia que era el elegido por Dios para regir por derecho divino. Intentó imponer en la Iglesia de Inglaterra a un tipo de modelo conducido por un obispo mucho más elegante, jerárquico y centelleante de lo que la Iglesia de Inglaterra debía ser. Y estas personas no querían ser parte de ella, pero también pensaron que era un ícono de adoración, algo que pretendía representar a Dios, pero en realidad violaba el segundo mandamiento donde Dios dice, no harás imágenes ni nada semejante. ¿Cómo pasamos de fervor religioso a guerra? Bien, algunos de los hombres realmente pensaron que peleaban en la última batalla entre Jesucristo y las fuerzas del anticristo. Algunos de los más radicales creían que si actuaban de la manera correcta, inspiraría a Cristo a bajar de los cielos para regir el mundo. ¿Y salvar el mundo? Salvarlo y crear un mundo ideal. Pero vale la pena morir por eso, es una causa enorme. Sí, exactamente. Y Diane tiene evidencia escrita sobre el fervor religioso de los soldados. Esta es una carta real que enviaron a Londres. Este hombre pensaba ciegamente que era soldado de Dios. Su encabezado dice, un relato de la gran victoria obtenida con ayuda de Dios por las fuerzas parlamentarias. La letra dice, Señor, por bendición de Dios puedo decirle que estoy vivo. También usted. Y por el brazo victorioso de Dios, la Iglesia de Dios está viva.
Así que cada uno de los hombres pensaba que era soldado de Dios. Sí, y pensaban que el ejército era la iglesia de Dios. Así que ahora los monarquistas enemigos son los enemigos de Dios. Los radicalizaron, así es como los veríamos actualmente. Es correcto, sí. La experiencia de servir en este ejército y sus pensamientos religiosos radicalizó a este hombre. Fue esta misma convicción religiosa la que llevó a nuestros hombres al asedio de York y su muerte eventual. El equipo cree que ahora sabe de dónde provenían los hombres, para quienes peleaban y cuál era su motivación, pero todavía no saben cómo murieron. Hay evidencia de que hubo una fractura en el hueso, pero sanó muy bien. Hay evidencia de una infección en el hueso, pero nuevamente sanó muy bien. Todo esto es consistente con estar en una fuerza de combate, pero no es consistente con lo que causó su muerte. Si descartas la infección y la lesión, lo único que realmente puede ser una causa de muerte posible es una enfermedad. Debe ser una enfermedad. Es la causa más posible para la muerte de muchos individuos. En el siglo XVII, ¿cómo los doctores hubieran tratado las enfermedades? Santi va al Museo de Historia de Ciencia en Oxford para encontrarse con la historiadora médica, la doctora Erica Charters. Aquí tenemos una caja pequeña intrigante. Necesitamos los guantes para tocar algunas de estas cosas. Erica tiene un dispositivo extraordinario usado para tratar las enfermedades y fiebres hasta finales del siglo XIX, similar a algunos que los doctores hubieran usado durante la Guerra Civil Inglesa. De hecho, esto realmente es para desangrar. ¿Correcto? Aquí es donde empieza lo emocionante. Eso te lo pondrían sobre la piel. Sí. Antes de darte cuenta, cortaría tu piel y dejaría unas incisiones muy pequeñas, lo que te permitiría derramar un poco de sangre. Por supuesto, la flebotomía fue muy popular por mucho tiempo, así que en el siglo XVII lo hubieran usado. Así que se pensaba que había venenos en la sangre que se quería liberar mediante la flebotomía. En gran parte, sí, especialmente para las fiebres. ¿Recuerdas cómo luce alguien con fiebre? Están enrojecidos, muy calientes. Su pulso es muy rápido. Casi parece como si tuvieran un exceso de sangre. No es de sorprenderse que alguien pensara que sacar un poco de ese exceso de sangre te devolvería nuevamente la salud. ¿Esto realmente les ayudaba en algo? No que nosotros sepamos. Con poco más que la flebotomía como un tratamiento, y como miles de hombres acampando estrechamente durante el asedio, Erica cree saber qué pudo haber matado a los 113 hombres. Algo como la fiebre del tifus. La incubación toma alrededor de 3 semanas, y es muy común ver en los diarios de los asedios que después de 3 semanas vemos un brote de la enfermedad. ¿Cómo se propaga? Bien, es muy contagiosa. El tifus es interesante porque se propaga a través del piojo en el cuerpo, los cuales viven en la ropa. Así que es un tipo de insecto particular, el cual es un portador de la bacteria. Lo interesante es que los piojos les gusta vivir en nuestra temperatura corporal, así que solo permanecerán en tus ropas cuando las usas. Y esa es la razón de por qué los vemos con frecuencia en asedios. Es muy común verlo en la época de invierno, incluso durante el verano en York. ¿Cuáles son los síntomas? Es una fiebre general, debilitamiento, es frecuente un dolor de cabeza muy intenso, a veces aparece sarpullido. ¿Cuántas personas murieron de tifus? Depende, eso lo sabemos al ver las tasas de muerte, así que si te contagias, las probabilidades son que mueras. Vimos que durante la Primera Guerra Mundial alcanzó tasas del 70%. Es tan contagiosa que si estás apiñada en un área pequeña, puede ser que todos se contagien. Ya que era tan contagiosa, ¿murieron de ella más que de combatir? Sería más posible morir por alguna enfermedad y por supuesto no es una muerte muy gloriosa. No. Una cosa es morir en el campo de batalla y otra es morir de diarrea o una fiebre. No quieres despedirte de esa forma. Finalmente, el equipo tiene una explicación verosímil, si no es que trágica, de cómo los hombres en estas fosas comunes murieron. Una enfermedad altamente infecciosa. El tipo de enfermedad que aquejó a ejércitos de asedio desde épocas antiguas hasta el presente.
Con la parte final del rompecabezas en su lugar, es el momento de que la historia de las osamentas se revele a la comunidad local. El equipo de Huesos con Historia regresó a York. Reunidos para escuchar los hallazgos están aquellos que originalmente excavaron el lugar y los expertos que ayudaron al equipo. Espero descubrir más sobre por qué murieron, por qué los enterraron en ese lugar en particular, quién los enterró y en qué período de la guerra civil los enterraron. Todas esas preguntas que solo la evidencia histórica no puede responder. Nunca fui parte de una reconstrucción facial. Espero que nos ayude a conocer mejor con quién tratamos. Estoy morbosamente emocionada. Es razonable sospechar que son hombres de combate. Revela cómo hubieran muerto los hombres. ¿Qué descubrimos en términos de causa de muerte? Bien, no encontramos traumatismos. Lo que se nos dijo es que, de hecho, más personas murieron como resultado de una enfermedad. La historia más íntima de discapacidad. Su pierna derecha hubiera estado fija de esa forma. Una condición que es tan rara que no tenemos un índice de su singularidad. Y cómo la ciencia unió las vidas extraordinarias de dos hombres en la muerte. Lo que tenemos son dos individuos, enterrados en el mismo lugar, con la misma condición genética extraña, no con la misma madre, con la esperanza que su padre tuviera una bicicleta, pero no con la misma madre. Exactamente con los mismos isótopos estables en términos de su origen y con exactamente la misma inusual dieta marina de gran proporción. Deben estar juntos. La parte final de esta investigación es revivir a estos dos soldados, y comienzan con el hombre con solo la mano fusionada. Es un rostro fuerte, es un rostro muy fuerte, de hecho es un rostro placentero. Podría mezclarse entre nosotros, ¿verdad? Luego está el hombre afectado con más severidad. No sé si su ojo visco apuntaba hacia afuera o hacia adentro. Cuando investigamos en la literatura, apuntar hacia adentro pareció ser lo más común. A estos hombres los hubieran usado para cuidar de personas que tenían heridas mayores en el campo de batalla, como tener el rostro cortado a la mitad por un sable de caballería o perder un ojo por una pica. Esa simetría es relativamente mínima comparada con la que ellos hubieran visto. Y para Sue, la historia de este hombre es la que tiene la mayor revelación. Era activo, por lo que no es una persona pasiva. Estuvo con el resto de ellos, lo trataron de alguna forma como al resto de ellos, aunque ahora pensemos de él como alguien diferente en términos de una discapacidad. Por esa discapacidad no lo reconocían como un marginado, lo trataban como a los otros. Es una serie de restos únicos. Es fascinante. Nos dieron la oportunidad de usar ciencia, usar antecedentes históricos, y realmente encarna a esas personas con las que tratamos durante un periodo tumultuoso en la historia inglesa. La ciencia nos dio todo lo que esperaba. Le dio ese elemento que los documentos históricos no pueden tratar. Nos dio algo más allá del papel, de las páginas del texto. El hombre con las discapacidades. Estaba tan fascinada que ese hombre pudiera encontrar un lugar en el ejército de Fairfax. Creo que eso nos dice algo muy importante sobre la forma en que esta guerra se desarrolló y la forma de pensar de las personas, porque claramente tenemos una meritocracia en evolución aquí. Se suponía que cada hombre debía ser bueno en su trabajo, y si eran buenos en su trabajo, eso bastaba. Eso fue lo que nos llevó a la democracia parlamentaria moderna. El equipo de Huesos con Historia descubrió dos relatos extraordinarios. La historia más grande de los 113. Hombres fuertes y comprometidos que luchaban por una causa, trágicamente eliminados por enfermedades antes de asegurar su victoria.
pero también la historia personal de dos hombres posiblemente emparentados, quienes a pesar de las desventajas grandes, permanecieron juntos en la vida y en la muerte, siempre hermanos en armas. Ahora con la historia completa, sus huesos extraordinarios se devuelven a la comunidad. Esta fue una historia increíble porque reúne tantos elementos diferentes. Es una historia con mucho contenido histórico, pero también es una historia increíblemente importante. No conozco ninguna literatura anterior que jamás haya registrado este tipo de restos. Creo que esta es una primicia. Podría equivocarme, pero creo que esta es una primicia. Líder de la manada. Nuevo episodio, próximo jueves a las 9 por Nat Geo.